Bueno, yo he puesto este título o esta sugerencia, no sé cómo llamarlo, cómo vivir o andar en lo sobrenatural. Así que vente conmigo, vámonos juntos a Mateo, al capítulo 14, los versos 22 al 33. Es una historia que conocemos todos muy bien y vamos a meditar un poco sobre ello. Ayer la hermana Petronila nos habló de un huevo. Y dice que tenemos que romper el cascarón y salir del huevo. Bueno, pues yo hoy te voy a decir que tienes que salir de la barca. Es más fácil porque no tienes que romper nada. Lo tenemos, Mateo 14, 22 al 33. Dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: adelante, chico, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Dile al que está a tu lado, ¿te diría eso también a ti, Jesús? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron, le adoraron y diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Padre, gracias por el tiempo que llevamos en tu presencia. Gracias porque nos has permitido adorarte, alabarte, glorificar tu santo nombre. Pero ahora, Espíritu Santo, queremos pedirte, Señor, que prepares nuestros corazones, que los liberes de toda incredulidad, pasividad o indiferencia. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que limpies, Señor, nuestra tierra para que tu semilla, tu palabra, lleve fruto para tu gloria. Espíritu Santo, me pongo en tus manos para que, Señor, hables a través de mí, Señor. Me uses en esta mañana para la edificación de tu pueblo, para que podamos ser fortalecidos, edificados, renovados, restaurados, para poder adquirir la visión que tú quieres que tengamos, mi Dios. Guíame en cada paso, en cada palabra, y no permitas, Espíritu de Dios, que salga de mis labios nada que no sea de edificación. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. ¿Cómo vivir o andar en lo sobrenatural? En el verso 29 hemos leído: y Jesús le dijo: ven, sal de la barca. Hay otros pasajes, por ejemplo, como ese que dice: muchos son llamados, pocos los escogidos, ¿verdad?
¿Piensas que Dios hace selección de personas? Mira a ver de qué país eres. Si es un país simpático para Él, pues te coge. Mira a ver si eres guapo, eres feo, si eres alto, eres bajo, si eres hombre o mujer, si eres niño o anciano. ¿Tú piensas que Jesús mira eso? No. Yo creo que Jesús nos ha hecho un llamado a cada uno de nosotros, a todos. Ayer estuvimos viendo cómo a través de la palabra pudimos entender cómo Dios nos ha llamado a salir del cascarón, ¿verdad? A no estar ahí siempre acomodados en lo mismo, en el circuito ese y empezar a movernos. Hoy quiero decirte que no solo tenemos que salir del cascarón. Pedro no solo tenía que salir de la barca, porque salir de una barca y ponerse en otra barca es fácil. El problema es que él tenía que empezar a caminar en lo sobrenatural. Él tenía que caminar sobre las aguas. Yo siempre digo que él no caminaba sobre las aguas, porque sobre las aguas nadie se sostiene encima, te hundes. Él caminaba sobre la alfombra de la fe, o sea, la palabra dicha por Jesús. Porque nos damos cuenta que en el momento que él empezó a dudar, la alfombra de la fe se esfumó. ¿Y qué pasó? Se hundió. Entonces cuando Dios demanda algo de nosotros, no tenemos que pensar si puedo o no puedo, si sé o no sé, ni tampoco en el qué pasará. Cuando meditaba en esto, yo llevaba esta palabra a cuando tú y yo hemos sido llamados por el Señor para su reino. Pero desde que salí de la barca hasta que llegue a Jesús, hay un trecho. O bien que Él venga y la muerte me visita, hay un trecho, hay unos días, hay unos meses, hay unos años. Y esos años, yo puedo caminar en fe, firme, o puedo caminar vacilando. Puedo dejarme llevar por las circunstancias y las situaciones que vivo en la actualidad, o puedo estar agarrado a la palabra de la promesa. Yo, meditando en esto, me recordé o pensaba en varios de los siervos de la palabra de Dios. Por ejemplo, yo he puesto aquí a 4, podríamos coger bastantes más, pero tenemos a Jacob, un hombre que recibió la promesa, recibió la bendición, recibió una herencia. Pero nada más recibirla empieza a tener problemas. Su hermano no estaba de acuerdo, a pesar de que él se la había vendido. Tuvo que huir. Huye a un lugar y tiene que trabajar 7 años por una mujer. Y resulta que se siente engañado y no le dan la mujer que él quería, sino que le dan la mujer que él no quería. Porque antes el matrimonio no es como el de hoy. El matrimonio se celebraba cuando la bendición o el consentimiento, que es lo mismo de los padres, entonces se unían y esa noche consumaban el matrimonio y ahí ya era el matrimonio. No había una ceremonia religiosa, ni tenían que ir al juzgado a escribirse. No. Era entre los padres. Este joven, con toda su buena fe, pensó que su suegro le iba a dar a la hija que él quería. Pero ¿qué pasó? Le dio la que él no quería.
Y después al día siguiente, cuando se despertó y encima la vio con aquellas legañas, digo, uy, esta no es, me la han cambiado. Posiblemente tú y yo hubiésemos tirado la toalla. Y hubiésemos dicho, me han engañado, me han defraudado. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está? No. Pero él peleó. Fue a su suegro y le dijo, oye, si esto, habíamos quedado que... Dice, no, tú sabes que por ley primero se tiene que casar la mayor y después la que viene. Así que si tienes una hermana mayor, tienes que esperar a que ella se case para que te puedas casar tú. Claro, Reyes, como es la mayor, hay que meter la prisa. Tuvo que trabajar otros 7 años. Después tuvo que trabajar otros 7 años porque había estado trabajando 14 años y no tenía un duro en el bolso. Después se marchó y cuando quiere regresar a su casa, regresa temblando, temiendo, lleno de pavor. Sí, Dios le había prosperado en todos los sentidos, pero iba lleno de temor porque sabía que la amenaza de su hermano estaba pendiente y su hermano había jurado matarlo. Por eso él pide a Dios, pacta con Dios, ora a Dios, le pide sabiduría. Y él manda a las mujeres y los niños con un montón de regalos para ablandar el corazón de su hermano. Claro que cuando su hermano viene, él se lleva una tremenda sorpresa, ¿verdad? En vez de venir con la espada a la mano, viene con los brazos abiertos para darle un abrazo. Gloria a Dios. Tremendo, ¿verdad? Final. Pero hasta llegar ahí, tuvo que luchar, tuvo que encontrarse con adversidades, tuvo que caminar con fe, creyendo en que la bendición que su padre le había dado era una bendición de parte de Dios y Dios no miente ni se arrepiente de aquello que ha prometido. ¿Estás conmigo? Díselo al que está a tu lado, es por ti por quien lo dice. Tuvo que pelear, tuvo que luchar, se encontró con problemas. Así que cuando tú te encuentres con problemas, con pruebas, con dificultades, da gloria a Dios. Da gloria a Dios. Pero no quites tu mirada. Cuando Pedro salió de la barca y empezó a ver que él caminaba allí por encima de las aguas, una alfombra invisible, pero que las olas iban en aumento, los vientos soplaban con fuerza. Esos son los problemas que a veces te vienen en la vida. Esas son las dificultades que nos encontramos. Los hijos que se rebelan, el marido que es un cabezón, la mujer que es lo otro, ¿verdad? Los padres que aquello, la sociedad, la economía, la salud, cuántos problemas no nos encontramos. Pero si vuelves la vista a los problemas, te olvidas del destino. ¿Qué es lo que le pasó a Pedro? Había hablado que quería Gedeón, otro que recibió una tremenda promesa de Dios. Pero también se encontró con un montón de dificultades, con un montón de problemas. Pero Señor, yo voy a liberar a Israel de toda esta gente si es un ejército que no hay quien le cuente. Y al final el Señor le da solo 300 hombres. Dice, pero solo con estos. Pero conocemos la historia, ¿verdad? ¿Y cuál es el final? Un final glorioso, un final tremendo. Aleluya. Él había escrito las citas en un papel, pero me he quedado el papel en casa, así que allí no se pierde. Pero al final de la historia de él, le querían nombrar rey, a él y a su hijo. El pueblo le dijo, sé tú nuestro rey, sé tú quien nos gobierne. Pero él dijo, no.
quien nos tiene que seguir gobernando es Jehová de los ejércitos. A mí dadme parte del botín. Y le trajeron oro a mansalva. Cuando era un muerto de hambre que estaba recogiendo trigo de las tierras y lo limpiaba en las cuevas para poder comer durante el año. Porque los madianitas, me parece que eran los madianitas, ¿no? Venían y destruían los campos, destruían las cosechas. Él tuvo que luchar, pero creyó a Dios, creyó al ángel del Altísimo, creyó la promesa, creyó en el llamado. Y al final de la historia, al final, después de tantas aventuras y años que pasaron, tiempo que pasó, se vio rodeado con unas riquezas que él jamás había soñado. Con una gloria que jamás le quería nombrar rey, ¿te imaginas? Un pelamanillas, un don nadie, quería nombrar rey. Entonces, el Señor les dice, o él, mejor dicho, le dice, mira, no, que Jehová de los ejércitos sea el que nos gobierne, sea el que nos dirija, sea el que nos aconseje. Hay otro personaje que también he querido coger, a David. ¿Te acuerdas de él? Por si alguien no le conoce. Esta no le conoce, dice. Segundo rey de Israel, ungido por el Altísimo a través de Samuel, preparado para gobernar, para ser rey. Creo que otro que recibió también su recompensa. En Primera de Reyes y en Segunda de Samuel también, ahí vienen. Me he quedado las citas en casa y yo así de memoria, no soy de esos que llevan la Biblia archivada atrás, no, y dan el botón y sale. Pero después de pasar muchas penumbras, muchos problemas, muchas fatigas, él siguió peleando y creyendo en aquello que Dios, en el proyecto que Dios tenía para él. ¿Hay alguien aquí que haya recibido en alguna ocasión palabra de Dios, que Dios quiera usarlo para esto, para aquello, para lo otro? ¿Nadie? Yo creo que sí. Y si no has recibido palabra de Dios, mira, el Señor dice, yo sé los proyectos que tengo para ti, proyectos de bien, proyectos de prosperidad, proyectos de grandeza, no proyectos de mal, de fracaso, sino proyectos para que seas bendecido. David fue perseguido, ¿verdad? Fue odiado, fue envidiado, traicionado también en algunas épocas de su vida. Pero llegó un momento donde el pueblo de Judá le nombra rey de Judá. El pueblo. Ya Dios años antes le había ungido como rey del pueblo de Israel. Tiempo más adelante, no pasaron muchos años, 3 tal vez, o apenas, le nombran rey de Israel. Ya gobernaba Judá e Israel. Un hombre que hasta ese momento, posiblemente, pasaron sobre los 30 y tantos años, me parece que fue nombrado rey. Y apenas con 12, 13 años fue ungido por Samuel. Mira los años que pasaron. Tú has sido llamado para ser rey, sacerdote. Tú has sido llamado para ser rey, sacerdote. Tú has sido llamado o llamada para ser rey, sacerdote. Ah, menos mal. Estás despierto.
Pero no todos vamos a ser reyes y sacerdotes. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Muchos se quedan por el camino. Muchos empiezan a tener miedo a la tormenta. Muchos empiezan a tener miedo al precio que hay que pagar. Pero estos hombres no temieron el precio, sino estos hombres esperaron en la palabra. Pedro, sal, ven a mí, no temas, no tengas miedo, soy yo. El cuarto personaje que he cogido ha sido Eliseo, otro personaje muy conocido, llamado por Elías. ¿Qué es lo primero que hizo este joven? Porque era joven cuando le llamó el Señor. ¿Te acuerdas? Salir de la barca. Él no estaba en la mar, él estaba en el campo. Pero él mató los bueyes con los que estaba arando y con el arao que era de madera los quemó y se los ofreció al Señor. Hizo sacrificio. ¿Sabes lo que hacían los romanos cuando entraban en un lugar a conquistar una tierra? En cuanto ponían pie en tierra y descargaban todo lo que llevaban en sus naves, ¿sabes lo que hacían? Quemaban las naves. ¿Para qué? Porque sabían que o luchaban o morían. No había vuelta atrás. Y mi querido, tú y yo hemos sido llamados a un nuevo reino, al reino del Altísimo. Y no debemos dar marcha atrás. Dice la palabra que aquel que pone la mano sobre el arado y mira hacia atrás no es digno. Cuando nosotros miramos hacia atrás, nos pasa lo que a la mujer de Lot. Te quedas de piedra. ¿O no? ¿Alguna vez te has parado y has empezado a meditar de lo que tú eras antes y de lo que eres ahora? ¿Ha cambiado algo tu forma de pensar? ¿Ciertas cosas han cambiado de valor? Posiblemente las cosas espirituales, ni fu ni fa. A ti lo que te gustaba era la marcha, igual que a mí. Éramos del mismo equipo. Pero qué curioso que ahí sucedió un milagro invisible pero tremendo. Lo que dice Dios que hace esa operación de trasplante de corazón. Dice que quitará el corazón de piedra y pondrá un corazón de carne. Ese corazón de carne empieza a amar las cosas de aquel que lo puso. Empieza a amar las cosas de Dios. Y sin darte cuenta empiezas a dejar las cosas que antes eran tan importantes. Y empiezas a valorar las cosas que antes ni tan siquiera te interesaban. Es más, hasta te ofendían. Cuando mi pastor, el que fue después mi pastor, y el padre de Paco, que estuvo aquí no hace muchos días, nos visitaron en la residencia. Yo vivía en una residencia, bueno, era una caserna de soldados, pero que se hizo residencia para los trabajadores de la empresa. Y un día se presentaron allí y nos proyectaron la película La Cruz y el Puñal. No la conocéis, ¿verdad? Un día de estos os la proyecto para que veáis qué buena película es. ¿A que sí? ¿Quién está por ello? Amén. Solo yo. Pero bueno, os la puedo contar porque la he visto tantas veces que ya me la sé de memoria. Y nos la proyectaron y después nos hablaron y nos entregaron tratados. Y ahí era tanto el amor que teníamos por la obra que esos tratados les hacíamos pelotitas y ¡chac! Fue nuestro comportamiento con los siervos que nos llevaron la palabra de Dios. Espero que no hagáis eso conmigo. Quiero decir que aquello que antes detestábamos,
No nos interesaba, estábamos en contra. Lo que dice la palabra, éramos enemigos. Ahora lo proclamamos a los cuatro vientos. Algo ha pasado. ¿Qué es lo que ha pasado? Que Dios ha puesto su espíritu en nosotros, un nuevo corazón. Nos ha llamado, pero no solamente para tener la esperanza de la salvación, sino nos ha llamado para caminar sobre lo sobrenatural, para caminar sobre las aguas, para caminar sobre las tormentas, para no estar andando de acá para allá por aquello que suceda. Cuando Eliseo fue llamado, en el transcurso del tiempo él fue aprendiendo, siguiendo a su maestro, pero cuando llegó al final, ya conocemos la historia, ¿verdad? Él fue probado, él fue tentado y le dijeron, Eliseo, quédate aquí. ¿Y quién se lo dijeron? Es que los tropiezos siempre vienen por el que menos lo esperas. Porque cuando te hace una picia uno del mundo, pues pobrecillo, dice, bueno, ese, perdónale. Pero si te le hace ese que está sentado a tu lado, a este no hay perdón. ¿No te parece que somos un poco raros? A los del mundo les perdonamos y a los hermanos no. Me la has hecho, pero te la voy a pagar. Sin embargo, el que está a tu lado es de carne y hueso como que está el del mundo. Y va a cometer los mismos errores. Y va a tropezar. Pero Él es tu hermano. Él es un escogido de Dios. Dile al que está a tu lado, oye, la próxima vez que tú me hagas tropezar, yo te voy a dar un abrazo, no te voy a criticar, te voy a perdonar, te voy a amar. Pero díselo para que se lo crea. Eliseo le dicen los hijos de los profetas que se estaban preparando para el ministerio, mira, quédate aquí porque el Señor va a llevar a tu maestro. Pero Elías le había dicho, si estás conmigo en el momento que sea arrebatado, tú callas la boca y sigue durmiendo. Si estás conmigo en el momento que sea arrebatado, pide lo que quieras. Hasta doble porción de mi espíritu, de mi unción, puedes recibir. Así que no se apartaba de Elías ni a tiros. Y por 3 veces le tentaron, incluso el mismo Elías le dijo, déjame en paz, hombre, que yo llame al Señor. No, donde tú vayas voy yo. Y si te quedas, y si vas a pasar el Jordán, yo le paso contigo. Y si el Señor te lleva, pues yo me voy contigo. Pero ahí el Señor no le cogió a él. Y nosotros conocemos la historia de este hombre, ¿verdad? Fíjate que hasta después de muerto, dice la historia, que había unos enterrando a un muerto cerca de donde estaba Eliseo. Y vieron que venían un grupo de malhechores, de enemigos, y cogieron y tiraron al muerto allí a la tumba de Eliseo y salieron corriendo, y detrás de ellos, ¿sabes quién fue? El muerto. Porque al caer y tocar con los huesos de Eliseo resucitó. Hasta ahí estaba la unción de Eliseo. ¿Y sabes por qué? Porque él caminó en lo sobrenatural. Él caminó en la alfombra de la fe. Él caminó, no tuvo miedo a los vientos, a las mareas. Él caminó en fe, en obediencia, y consiguió la victoria. Y consiguió la corona. Aleluya. Y esto se ha nublado. Yo no, la gafa. Cuando él dice, el Señor, muchos son llamados y pocos los escogidos. Saúl fue llamado rey, pero que poco tiempo duró por meterse a cacique, ¿verdad? No es que Dios tenga favoritos, sino que muchos se cansan, se desaniman, se rinden, se hunden. Y hay algunos
que se ahogan en su propio orgullo. ¿Sabes por qué? Porque si tú te caes, porque si tú tropiezas, porque si tú llegas a dudar y te hundes y eres lo suficiente humilde para decir, Señor, te he fallado, ven en mi socorro, ven en mi ayuda. Él es tan glorioso que está pronto ahí a echarte la mano y decirte, levántate, hombre, no sigas por ahí, te estás hundiendo, estás viviendo la miseria, estás viviendo al límite, sal de ahí, porque yo no quiero que ningún justo mendigue. Yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Yo no he venido para que estés ahí luchando con todas tus fuerzas cuando todo el poder me ha sido dado. Yo te puedo dar las fuerzas del búfalo, Pedro. Y aún así conocemos a Pedrito, ¿verdad? Cuando el Señor más les necesitaba, salieron corriendo los valientes del Señor. Pero ¿cómo le miraría Jesús a Pedro? ¿Tú cómo mirarías a tu hermano o tu hermana si cuando más le necesitas te da la espalda? Semejante sinvergüenza. Con lo que yo he hecho por él, con lo que yo he hecho por ella, ¿qué se habrá pensado? Estos son los cristianos. Más haces por ellos, más palos te dan. Pero Jesús no. Jesús le miró con una mirada como diciendo, pobrecillo Pedro, te comprendo, te entiendo, tienes miedo, ¿verdad? Uy, si supieses el miedo que yo pasé en el monte. Al punto que le dije, Padre, por favor, si es posible que yo no pase por esto. Si es posible que yo no pase por esto. Pero tú me has mandado con un encargo. Y yo estoy aquí para cumplirlo, para obedecerte. Porque yo sé que tú, que mi carne no verá corrupción. Que tú, Señor, me levantarás en victoria, en vida y en gloria. Él creía, él creyó, él creía. Y por eso llegó a recibir aquello que se merecía. Y hoy está sentado a la diestra del Dios Padre. Y es el único que tiene autoridad para abrir los libros de la vida. Pero no porque pensemos, ay, es que era el Hijo de Dios. No, Él se despojó de la deidad. Él era hombre como tú y como yo. Él tenía miedo. Por eso cuando miró a Pedro, le pudo mirar con compasión y decir, Pedro, te entiendo. Pero en esa mirada había tanta compasión y tanta piedad y tanto amor que Pedro se sintió todavía, si era posible, más miserable, más sucio, más fracasado. Pero una vez más le dijo, Jesús, échame un cable, ayúdame. Él dice que lloró con amargura. Eso es arrepentimiento de corazón. Mira, no importa lo que hasta aquí hayamos hecho. No importa lo que hayamos tratado de navegar. Dice la palabra, hemos leído que los discípulos ahí peleaban y peleaban con sus remos por llegar a la otra orilla, pero el viento les sujetaba. Y viendo esto, Jesús fue a ellos para echarles una mano. Mi querido, hay una tremenda recompensa para ti. Hay una tremenda victoria que te espera. Pero tenemos
que empezar a vivir en lo sobrenatural. Y vivir en lo sobrenatural no tienes que ser un súper creyente, simplemente tienes que creer aquel que te llamó. Ayer decíamos, mira, si nos ocupásemos más de evangelizar, de tratar con personas que no conocen a Dios, no íbamos a tener tanto tiempo para criticar y hablar y pensar y meditar de los fallos que tiene un hermano y el otro hermano. Fíjate lo fácil que es quitarnos la crítica de encima, pero como no nos ocupamos de aquello que el Padre nos ha mandado a hacer, nos ocupamos de aquello que el diablo sí te ha mandado a hacer, que es criticar a tu hermano, es enchufar el ventilador y sacar los trapos sucios, es comentar todas sus debilidades, todos sus fracasos, en vez de mirarlos con misericordia. No te permitas criticarme más. Yo voy a procurar de hacer lo mismo. Me han mirado con cara seria. Pedro pidió ayuda. Pidámosle ayuda si estamos o si mañana nos encontramos en esa situación. David también pidió ayuda. ¿Te acuerdas? Él se puso en ayuno, en oración, pidiendo perdón a Dios cuando cometió aquel terrible pecado. Bueno, fueron varios pecados. Jacob pidió ayuda. Hizo un pacto con Dios. Y Dios le respondió. Mira, para experimentar lo sobrenatural, tienes que salir de la barca. Tenemos que salir de la barca, creyéndole a Él, sin apartar la mirada de Él. Si salimos de la barca y empezamos a mirar alrededor, nos vamos a hundir. Pero si no apartamos la mirada de Él, pase lo que pase. No sé si habéis visto algunos, se me ha olvidado, pero sí que lo había pensado de poner. El Peregrino, me parece que es. Hay un reportaje, una película de dibujos animados. ¿Ah? ¿Él? Sí, pero en dibujos animados, sí, esa. Y bueno, en un momento dado, se ve este hombre en un cruce. Él tenía que seguir a derecho, tenía un camino a la derecha, otro a la izquierda, o ir marcha atrás. El problema es que el mandato era que tenía que ir de enfrente. Pero allá a lo lejos había dos fieras en medio del camino. Pero dos tremendas fieras. A ver quién se enfrenta a eso. Pero él pensó, dice, bueno, si Dios me manda a ir por allí, yo voy a ir. Él verá lo que hace. O las duerme o hace como con Daniel, o yo no sé. Y él empezó a caminar. Y según caminaba, ¿sabes lo que sucedía? Según se acercaba a esas dos fieras, sucedía lo que te sucede a ti cuando tú miras los raíles de la vía. Al fondo, a que les ves que se unen. Es la sensación óptica. Según te acercabas, eso se va abriendo, pero al fondo siguen unidos. Perdona. Eso le pasó a este hombre. Creyó en la palabra. De pronto allí estaban las fieras. Eduardo, no me sacaba los dientes, pero ahí cualquiera. No. Pero según se acercaba, el efecto óptico desaparecía. Y llegando ya a una cierta distancia, empezó a ver que estas fieras estaban atadas fuera del camino a unos árboles y nada le podían hacer. Mira, el diablo puede imitar, puede rugir, puede meter miedo, pero nada más. Y a este hombre, en esta historia, en esas imágenes, lo que vemos es meter miedo para paralizarle. Pero este hombre tuvo que tomar una decisión.
No me importa, yo creo, Señor, en lo que tú me has dado. Aunque me juegue la vida, ya voy, pero no te la juegas, porque Él guardará. Él es nuestro protector, eres nuestro guardián. Él ha dicho que estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. ¿Lo crees? Así que, mi querido, salgamos de la barca, caminemos en fe, sin tener miedo a lo que sucede a nuestra derecha, a nuestra izquierda. Pedro hubo un momento que dudó, pero clamó. Jacob también terminó dudando y con miedo, pero su final fue abrazar a su hermano. Pues mira, sí que las tengo aquí, las citas. Han aparecido. Es al final del camino. Es el efecto óptico. Pero bueno, ya lo he dicho antes. Son las citas de 2 de Samuel, capítulo 2, versos 3 y 4, cuando a David le nombran rey de Judá. Y segunda también de Samuel, donde en el capítulo 5, versos 1 al 5, donde le nombran, ponme si puedes, 2 de Samuel 5, 1 al 5, donde le nombran rey de Israel. Y la cita de 2 de Reyes, capítulo 13, versos 20 al 21, es donde encontramos eso de cuando el muerto cae en los huesos de Eliseo y es resucitado. O sea que lo que te he contado lo puedes comprobar con estas citas bíblicas, no es algo que yo me invente. ¿Lo has puesto? Y vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón, y hablaron diciendo: he aquí nosotros somos tus huesos y tu carne. Y aún ayer y antes, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, tú sacabas y volvías a Israel. Además Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás sobre Israel príncipe. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. 1 al 5 me parece, o 1 al 4. 1 al 5. No, espera. Sí, del 1 al 5. 5:5, ponme, 2 de Samuel 5:5. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre toda Israel y Judá. ¿Cuántas fatigas no pasó este hombre hasta que llegó este día? Apenas un muchachito fue ungido. Apenas nada. No sé si llegaría a los 12 años. Con 30 años. ¿Cuántos años pasaron? 18. Más o menos. Pongamos así. Oye, coincide con la fecha también de Pablo, ¿no? Que estuvo como, depende qué historiadores, pero entre 17 y medio, 18 años, hasta que el Espíritu Santo les mandó para que fuesen a evangelizar a los gentiles. Pero bueno, eso es otra historia. 18 años pasando penumbras, 18 años peleando, 18 años esperando. No te impacientes. Aquello que Dios tiene para ti, nadie te lo puede quitar. Dile al que está a tu lado: entérate y ten más fe en aquel que tú crees, que lo que Él tiene para ti. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Miradme a mí, ahí se cambia la silla y ya está. Alejandro, ¿todo en orden? Aleluya, ningún hueso roto, nada. Es una pena porque la silla hay que comprar otra. Claro, pues es que son sillas para uno, no para dos. Menos mal que la gracia de Dios está con nosotros. Gloria al Señor. Decía eso. Lo que Dios tiene para ti, nadie te lo puede quitar. Nadie.
Es para ti, aunque tengas que pelear. Y fíjate que David no empezó a codazos. Oyes, y quítame. Yo soy de los que, si alguien viene y me dice, pastor, y a mí cuando me pone a hacer, no le pongo. No le pongo. Porque yo sé que va a llegar el momento, las circunstancias, la ocasión, chaca, que ya no le pone el hombre, le pone Dios. Ha habido ocasiones que yo he querido poner a alguien en algún sitio y se ha puesto otra persona que ni pensaba. Samuel fue, ungimos a este, no, a este no, a este no, a este no, ¿a quién? A este, pues es un renacuajo. Pero era el que Dios había escogido. Pero este va a reinar. No te importa a ti, úngelo y punto. Y lo ungió. Termino, que si no, no termino. Con esta pregunta. Ay, perdona, no termino. A todos aquellos que hemos sido llamados por el Señor. En Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá ¿qué? ¿Qué recibirá? Corona de vida. Que el pastor ha prometido a los que le siguen. ¿Ah, no? ¿Quién entonces? Si hubiese prometido el pastor, estabas arreglado. Pero él lo ha prometido. No me quiero parar mucho. Primera de Pedro. (5:4) Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Como ahora tú dices, bueno, yo no soy pastor. ¿Cómo que no? Tú eres el pastor de tu hogar. Tú eres el sacerdote de tu hogar. O al menos debería serlo. Todos somos siervos del Altísimo. Todos. Y míralo, y no he querido entrar en, tú conoces Apocalipsis, ¿no? El mensaje a las 7 iglesias, para todas hay un tremendo, todos aquellos que hayamos resistido, aquellos que no hemos, ¿qué es resistir? Resistir es no apartar, como yo soy fiel a ese reloj y no quito la vista de él. Si tuviese la misma fe en Señor sería la bomba. Pero ese me desespera ese reloj. Algún día le voy a dar la vuelta. Fe es mirarle a Él. Independientemente de lo que te digan, te hagan, de lo que suceda a tu alrededor. Porque en el momento que nos distraemos, entonces es cuando mengua la fe. Entonces es cuando nos va a costar después mirar. ¿No te ha pasado que cuando te has enfriado un tiempo, cuando has dejado un tiempo de ir a la iglesia, después de ir a la iglesia como que te da un poco de lache, ¿no? Te da un poco de lache, es para que no lo entiendan. ¿No lo entiendes, hermana? Vergüenza. No es leche para el café, ¿eh? Es lache. Te da un poco vergüenza. ¿A que sí? No pasa eso. Al menos a mí me pasaba en esos tiempos de rebeldía y de así, de dejadez, ¿verdad? Y después iba a la iglesia y si me miraban así, seguro que estará pensando algo de mí. No, y te haces esos... Satanás sabe cómo trabajar nuestras mentes. Por eso no quitemos la mirada. Pedro, yo soy, vente, sé valiente. Dile al que está a tu lado, tú has sido un valiente. Has salido de la barca. Ahora sigue por la alfombra de la fe. Porque te espera la corona de gloria. Amén. Vamos a ponernos de pies mientras los músicos suben adelante.